Versiones quinta, sexta y séptima del mito en el texto sirio. Versión quinta. En la historia de Baybars y de los 12 capitanes de policía, el relato del capitán sexto se refiere a la princesa Dalal, quien, encontrándose un día en la cabeza cierto insecto que no hay para qué nombrar, le depositó en una zafra de aceite, de donde, al cabo de 10 años, le sacó hecho un verdadero monstruo, cuya piel cuelga su padre a la puerta haciendo anunciar que al que acierte a saber a qué animal pertenece le concederá la mano de su hija y al que no, le cortará la cabeza. Así perdieron la vida 39 pretendientes, pues unos decían que era piel de búfalo, otros que de elefante, etcétera, etcétera. Por último, se presenta un extraño joven, quien reconoce en la piel la del parásito en cuestión, pero la reconoce porque el supuesto joven no era un ser humano de los hijos de Adán, sino un infame GHUL de la montaña vecina, un sembrador de espantos, un productor de muertes, tinieblas, llantos y ruinas, que se lleva a la joven hacia el mar de Esmeralda, mar así llamado porque su agua era completamente verde, tanto que la joven, al introducir la mano para coger una simple escudilla de agua con la que hacer tomar al GHUL su verdadera forma, pudo ver que al punto se le volvía verde también. Un pescador encargado de vigilar el mar para ver si menguaban o no las verdes aguas, nota la falta de la sacada escudilla, descubriendo así a la joven y llevándola a su padre el sultán, que con él la casa. Antes de dejar a los consabidos interlocutores de Baybars diremos que las historias narradas por los capitanes séptimo y noveno son tan insulsas que no merecen ni mención, pero la del octavo es un verdadero precedente de la conocida fábula de la gallina de los huevos de oro. Se trata de un pobre músico a quien un genio le da para que viva una gallina que todos los días le ponía un macizo huevo de oro. Un judío, sospechando la cosa, quiere comprar la gallina, el marido se opone, pero la mujer la mata y guisa. El hijo de ellos se come la corcucilla, y el judío, para sacársela del vientre, le quiere abrir en canal, pero el niño huye, y al volver luego a su casa, se extravía, yendo a parar a un palacio donde yacían colgadas a la puerta 39 cabezas cortadas de otros tantos jóvenes que habían pretendido medir sus fuerzas con la hija del señor del palacio. Fortalecido el muchacho con el vigor debido a la corcucilla que tenía dentro, lucha con la joven. Entonces le narcotizan y le extraen la dichosa corcucilla con suprema pericia que envidiarían los modernos operadores médicos, dejándole débil y a merced de su rival. Anda que te andarás, ve él a 3 hombres luchando por la posesión de una alfombra mágica con la que se podía volar por los aires. El chico, percatándose de ello, se puso de un salto sobre ella y ahuyentando a pedradas a los hombres aquellos, vuela a la cumbre de la montaña de Kaf, donde la hija del genio de la naturaleza le roba la alfombra. Allí ve una palmera con dátiles rojos y amarillos. Come de estos últimos, y le sale un cuerno en la frente que le deja incrustado en el tronco de la palmera, pero come un dátil rojo, y el cuerno desaparece. Después se llena los bolsillos de las 2 clases de dátiles, comiendo solo de los rojos y ofreciendo de los amarillos a su adversaria. Esta se come hasta 16 de ellos y se ve sujeta a la palmera por otros tantos cuernos, con gran espanto del padre, quien hace proponer que casará a su hija con aquel que acierte a libertarla, como lo hace nuestro héroe dándole a comer durante 16 días un dátil rojo cada mañana. Una vez así libre, se casan, en efecto, y fueron dichosos. Versión sexta. Hazme un sello tal y tan maravilloso, dijo cierto día el sultán de Bagdad a su visir, que si estoy alegre, me enfade, y si enfadado, me alegre. Para ello tienes el término de 1 año, al cabo de cuyo tiempo, si no me le traes, te haré cortar la cabeza. El visir, aterrado, va a buscar a un anciano jeique para que le saque de tamaño apuro. Este último se vale al efecto de su hija Jasmina, que era maga de profesión, y ella,
por toda contestación, le da al visir una bandeja con 30 huevos y 8 panecillos, haciéndole emprender un viaje. El visir, enhambrecido, se come en el primer día uno de los huevos y uno de los panecillos, exclamado, al mes le hace falta un día, y la semana solo consta ya de 7 días, porque, en efecto, los 30 huevos en la bandeja representaban los días del mes y los de la semana los 8 panecillos, lo cual, en la simbología propia del caso, quiere decir que la joven inició al visir en los misterios mágicos de la cábala de los tiempos, tiempos regidos por el sol, pero que el visir reduce a cómputos lunares de a 29 días por mes y a 7 por semana. En una palabra, que gracias a tamaña enseñanza, logra el visir dos cosas, una la de enterarse de la verdadera rueda de los tiempos, gráficamente representada en la bandeja y en su contenido, y otra la de poder construir así el sello mágico que el sultán le pedía, porque es indudable que aquel que llega a conocer a fondo los ciclos de los años, meses, semanas y días, goza de una prudente alegría en medio de las mayores desgracias y experimenta cierto deje de tristeza en las más grandes venturas, sabiendo la inconstancia de los tiempos, en los que andan siempre alternados los dolores y las dichas. Entusiasmado el sultán, premia al visir y se casa con la maravillosa joven que de tan extraño modo le ha salvado la vida, haciéndola pesar en oro, según la frase del texto, pero a poco de casados, la joven dio en adelgazar del modo más alarmante. Cierto día que, entristecida, contemplaba el río Eufrates corriendo bajo la misma ventana de su aposento en palacio, ve Jasmina a un pobre pescador que ha echado varios lances infructuosos. «Echa las redes ahora en honor mío», le dice ella, y, en efecto, en las redes sale envuelta una gran redoma de cobre rojo, por la que la joven quiere darle un dinar, que el pescador con toda dignidad rechaza, pidiéndola solo un beso, que ella le da. Viendo aquello el rey, manda matar y echar al río al pescador, repudiando al par a la reina Jasmina o Jasmina, quien, falta así de todo auxilio humano, camina 2 días a la aventura sin despojarse de su querido frasco. Un compasivo mercader la acoge en su albergue, pero su mujer, llena de celos, la deja sin comida ni bebida. Felizmente ella abre el frasco mágico, donde encuentra, no solo todo género de deliciosas provisiones, sino 10 jóvenes esclavas que las sirven los menores pensamientos y cada una con 10 bolsas de oro por día, con lo cual no hay que decir que el desván quedó bien pronto lleno de oro hasta el techo. La joven pudo así volver secretamente a la corte y alzar en breves días un palacio frente al del sultán, palacio que, al lado de aquel, no era sino un tugurio. El sultán, sorprendido ante tamaño prodigio mágico, quiere visitarlo y conocer a su dueña, y cuál no sería su sorpresa viendo que esta última era su propia esposa Jasmina, quien le perdona, reconciliándose así los dos esposos, que fueron felicísimos el resto de sus días. Versión séptima. En el texto sirio que ahora vamos examinando, vuelve a aparecer el cuento del pescador en una nueva forma, bajo el título de Historia de Abdala de la Tierra y Abdala del Mar, o sea los dos hombres buenos de uno y otro elemento. Es muy digno de leerse el lindo cuento, que, en esencia, nos describe cómo y de qué manera, al oxidarse por la acción de las aguas del mar uno de tantos vasos de cobre en los que antaño encerrase el rey Salomón a los efrites atlantes, el efrit que en el vaso yacía aprisionado tantísimos siglos, escapa, y es pescado por Abdala de la Tierra, sorprendiéndose éste en alto grado al ver la cola de pez del efrit. Soy un ser humano como tú, solo que he nacido en el mar y en él tengo mi elemento, le dice, y después cambia amistosamente con el terrícola joyas del seno del mar por frutas producidas por la tierra. En el cuento aparece también un tercer personaje, igualmente santo que Abdala de la Tierra y Abdala del Mar, y es un panadero, compasivo hacia la miseria de aquel en los tiempos anteriores, y a quien, llegados estos últimos tiempos de bonanza, le enriquece con toda clase de joyas de las aportadas por Abdala del Mar. Como el panadero da la casualidad que lleva igual nombre que los otros dos,
bien merece ser llamado Abdala del cielo, aunque ello, en las versiones actuales, no aparezca, completando la idea filosófica de que la cualidad de la bondad, como su contraria a la de la maldad, existe por igual en cielos, mares y tierras. Sucedió, pues, en el caso del cuento, lo que siempre acontece en casos tales, o sea que la riqueza impensada de Abdala de la tierra llamó la atención a todos sus convecinos, quienes acabaron por denunciarle ante el rey como ladrón, y lo habría pasado muy mal, a no tropezar con un rey justo y conocedor de los grandes misterios que el vulgo necio ignora, rey que no solo le colma de honores, sino que le casa con su propia hija, haciendo además al panadero, su visir. Una vez rey, Abdala de la tierra es invitado por su tocayo Abdala del mar a visitar aquellos sus extensos dominios acuáticos, para lo cual le unge con cierto unto que le permite penetrar en ellos sin ahogarse. Por cierto que en todas las ciudades marinas que visita ve un mundo semejante al de aquí arriba, donde se vive en el más perfecto comunismo y donde rigen los mismos prejuicios que entre los terrícolas, como lo prueba el asombro que las gentes aquellas experimentan al ver un ser humano tristemente desprovisto de cola, cosa que les produce, naturalmente, una hilaridad sin límites. Esta cuarta versión recibe un desarrollo verdaderamente admirable en uno de los cuentos más clásicos de las 1001 noches, que es el del príncipe persa Bede y la princesa marítima Giaguara, que habremos de ver en su día.